Bien, pues vamos a continuar con el estudio de el comportamiento de los gases ideales. Y para este video vamos a estudiar lo que son las leyes de los gases ideales. Nuevamente lo vamos a hacer mediante esta plataforma interactiva. Ya sabes, te dejo el link en la descripción del video. Y bueno, vamos un poquito a estudiar nuevamente esta plataforma. Vamos a principalmente, bueno, primero que nada, vamos a ver las características que nos ofrece esta plataforma, para que veas que es de verdad muy interactiva. Aquí lo que tenemos es básicamente un corte de un reactor, un contenedor que puede soportar altas presiones, y aquí, como puedes ver, podemos modificar lo que es el volumen de este contenedor. En la parte superior vamos a tener una escotilla que podemos abrir para abrir este contenedor, este reactor, o cerrarlo. Aquí tenemos nuestro medidor de temperatura, que es nuestro termómetro, nuestro manómetro, le puedes cambiar unidades. En la parte inferior pues tenemos un controlador de temperatura, si quieres aumentar la temperatura o si quieres disminuirla, baños de hielo o fuego. Y aquí, bueno, vamos a tener nuestro inyector de gas. Este nos va a proporcionar los moles necesarios. Y aquí reiniciamos. Algo muy importante son los controles que tenemos del lado derecho. En estos controles nosotros podemos decidir qué parámetro vamos a desear que se quede fijo. Y eso va a ser algo muy importante para elucidar estas leyes o comportamientos de los gases. Porque, bueno, vamos a comenzar con esto de las leyes de los gases. Para ello, vamos a recordar algo. En el video anterior, que igual te dejo aquí el link en la descripción, tenemos que un gas, el comportamiento de un gas, se ve afectado por parámetros como la presión, temperatura, volumen y la cantidad del gas que estemos utilizando, ¿sí? Entonces, si nosotros somos estrictos, pues tendremos 4 variables para generar las ecuaciones que describan el comportamiento de un gas. Si voy a generar una ecuación y esa ecuación tiene 4 variables, pues no la voy a poder resolver. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, primero necesito parámetros que pueda manejar como constantes y visualizar qué parámetros van a ser mis variables. En este sentido, pues se pueden dejar, por ejemplo, 2 parámetros constantes y 2 variables, ¿sí? Y esas variables que sean variables dependientes uno del otro. Entonces, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer aquí, ahí está, tenemos presión, volumen, temperatura y moles. Lo primero que a mí se me ocurre es que la temperatura y los moles sean constantes. Y entonces voy a tener aquí a 2 variables, ¿sí? Esas 2 variables serán entonces mi presión y el volumen del contenedor o donde esté este gas, ¿sí? Para ello, bueno, pues vamos a comenzar a utilizar la plataforma considerando temperatura y moles constantes. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí, ojo, algo que tenemos que ver, le voy a inyectar este gas y observen que la presión empieza a aumentar. Perfecto, y ahí están todos las partículas o las moléculas que conforman a este gas chocando unas con otras y en las paredes. Ojo, si yo abro la escotilla, vean lo que va a pasar con la presión. Abro aquí y la presión se desploma, disminuye. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en concepto, cuando se desea estudiar el comportamiento de los gases, se tiene que hacer en un sistema cerrado. ¿Qué es el sistema? Pues en este caso el sistema es el contenedor, el tanque que tiene dentro a mi gas de estudio, ¿sí? Vean aquí, la presión se mantiene estable aproximadamente en 15 atmósferas. Si yo abro, obviamente la presión pues va a disminuir. Entonces algo muy importante a considerar es eso. Ok, dijimos que vamos a mantener
el volumen constante. Ok, vamos a inyectar aquí es una inyección de gas. Vamos a suponer que allí inyectamos un mol, supongamos. El volumen se va a permanecer constante, no lo voy a modificar. Y entonces voy a ver cómo es que se relaciona la presión con el volumen. Vale. Perdón, el que debe permanecer constante es la temperatura, no el volumen. Ahí está, 300 Kelvin es lo constante. Ya está. Le voy a inyectar más otra cantidad de moles para que se visualice un poquito mejor. Y ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dar voy a visualizar la presión cuando le cambie el volumen. De aquí para el volumen, aquí podemos colocar lo que es el ancho de este corte, que en este caso son 15 nanómetros. Vale, voy a modificar ese 15 hasta 7.5, es decir, voy a disminuir a la mitad el volumen y voy a ver qué ocurre con la presión. ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a notar presión 1 es de 8 atmósferas aproximadamente. Ok, de aquí, esto son mis condiciones iniciales. Y ahora tengo mis condiciones finales. Y aquí el volumen simplemente le voy a colocar un volumen de 15. ¿Vale? En este caso, haciendo énfasis nada más en la escala. Entonces, para mi presión 2 o presión a mi condición final es lo que voy a visualizar. Y mi volumen 2 o volumen final dijimos que lo dejaremos en 7.5, es decir, a la mitad. ¿Vale? Que es aproximadamente allí. Si lo visualizan, es aproximadamente la mitad. Visualicen la presión. La presión aumentó hasta 15.1, 15.8, 16. ¿Sí? Más o menos se mantiene estable. Le vamos a colocar pues las 16 atmósferas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la presión aumentó al doble cuando el volumen disminuye a la mitad. Y entonces aquí yo ya tengo una primera observación. ¿Sí? Que el volumen que nosotros estamos, bueno, más bien la presión, lo va a hacer en términos de presión. La presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, si la presión disminuye, es porque el volumen aumenta. O si la presión aumenta, es porque el volumen disminuye, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, de aquí, lo que nosotros hacemos es, esto significa que es proporcional a. Por lo tanto, para quitar esa proporción, lo que se hace es involucrar a una constante. Esa constante es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Que me va a permitir manejar una ecuación. Entonces ahí tengo una constante K. ¿Cuánto es esa constante K? ¿Cuánto vale? ¿Quién es? No lo sabemos, ¿vale? Es una constante para que matemáticamente mi ecuación pueda manipularse de forma adecuada. Y entonces recordar que tengo condición inicial y condición final, es decir, de dónde parto y a dónde llegue. Por lo tanto, aquí si despejamos esta K, nosotros tendríamos que a condiciones 1, volumen por presión, si esto lo pasamos multiplicando para acá, eso es igual a mi constante. Por lo tanto, si yo tengo otras condiciones finales, presión 2, volumen 2, tendrán que ser igual a la misma constante K. ¿Sí? Ojo, observa del lado izquierdo lo que tengo en la pantalla. No estoy cambiando los moles, ¿sí? Una vez que hice la inyección del gas, hasta ahí me detuve. No volví a inyectar más. Entonces la cantidad de moles está intacta, no es movible. La presión, la temperatura la mantuvimos constante porque fueron nuestras condiciones iniciales. Así establecimos el experimento, ¿vale? Y entonces, ahora sí, a la hora de ejercer cualquier tipo de modificación sobre el volumen y ver cómo se afecta la presión, pues son los que nos van a dar estos resultados. Pero al mantener la misma temperatura de 300 y la misma cantidad de moles, K
debe ser exactamente la misma sin importar el volumen y de la presión que estemos estudiando, ¿vale? Eso es la definición de una constante, siempre y cuando el sistema pues sea el mismo. Entonces de aquí la presión 1 por el volumen 1, que son mis condiciones iniciales, será igual a la presión 2 volumen 2, que serán mis condiciones finales, ¿sí? Esas son mis dos condiciones. Bueno, aquí les quito esto porque quizás si lo ven sin explicación van a decir que es una división, y no, estas son las condiciones iniciales y las condiciones finales F. Pues bien, de aquí lo que tú tienes es una ecuación que la encierro en rojo, y esta es la que se conoce como la ley de Boyle. Qué horrible. Ley de Boyle, Robert Boyle, ¿sí? Que básicamente lo que él hizo fue mantener temperatura y moles constantes y ver la relación o cómo se involucra o cómo se modifica la presión cuando se modifica el volumen, ¿sí? Eso es lo que Boyle estudió, ¿ok? Y aquí tenemos ya pues una primera ecuación o una primera ley de los gases para poder estudiarla. Listo, dejamos hasta aquí y en un segundo te explico otra ley.